Muy buenas noches para todos y para todas en esta tarde, noche ya 7 de la noche de hoy jueves 9 de julio del año 2020. Sea usted muy bienvenida, muy bienvenido a esta cita divina, a este encuentro con la palabra del Señor de hoy jueves 9, como ya dije. Bienvenido una vez más a esta cita que tiene que ver acerca de tiempos postreros, tiempos futuros, tiempos del porvenir. Estamos estudiando para este evento nuestro libro de Apocalipsis o Apocalipsis en el griego, que significa quitar el velo o revelación. Así que los animo para que en esta hora nos dispongamos con toda la disposición, valga la redundancia, de poder estudiar, de poder comprender, de poder entender, de poder discernir y de poder, ¿por qué no, vivir todo aquello que está condensado en este bendito libro de Apocalipsis? Quiero que oremos para poner este tiempo en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, por los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Gracias porque nuestra vida no es un accidente, nuestra vida no es una casualidad, no es un tránsito, Señor, Dios de la gloria, accidentado el paso por esta tierra. Hay un propósito de eternidad para cada uno de nosotros, bendito Señor. Y hoy queremos aprender, queremos descubrir, queremos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo quites el velo que haya en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, y nos ayudes a comprender lo que tú nos quieres enseñar. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el plan que tú tienes para esta tierra y esta humanidad, para todo lo que tú has creado? ¿Cuál es el destino, Señor, final, por decirlo de alguna manera, el cual, Señor, está por venir, Señor de la gloria? Y permítenos, Señor, entender en qué lugar nos encontramos allí dentro de esos propósitos tuyos como pueblo de Dios, como iglesia, Señor Dios de la gloria, qué nos corresponde, qué nos atañe a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora nos enseñe, nos recuerde todas las cosas, nos guíe a toda verdad, nos ayude a comprender, a entender lo que tú quieras en esta noche, iluminar a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por lo que tú haces y harás. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, una vez más, buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a esta cita, a este encuentro precioso con la palabra y el estudio bíblico en esta hora. Bien, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y para entrar de una vez en materia, quiero que abra su Biblia allí en el libro de Apocalipsis capítulo 5. La semana pasada vimos una orilla de este capítulo 5. Recuerde que el capítulo 1 es la visión que Juan vio, las cosas que ha visto. Capítulo 2 las cosas, y 3 las cosas que han de ser. Y capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22 son las cosas que han de ser después de estas. Pero el capítulo 4 y el capítulo 5 son eventos que se dan en el cielo. Es la visión que Juan tiene en el cielo. Está viendo allí una majestuosa adoración a Dios. Se van a dar algunos momentos, unos eventos que surgirán a partir del capítulo 6, donde se empiezan a desarrollar prácticamente a la medida que se van abriendo los sellos que están allí. Se van dando los juicios que vendrán sobre esta tierra, pero esas serán las cosas que van a suceder después de estas, es decir, el metatauta de lo que está viendo allí Juan. Así que capítulo 4 y capítulo 5 van unidos. Es una adoración que se está dando majestuosamente en el reino, o mejor, en el cielo. Y es lo que Juan ve cuando a Juan se le dice en el capítulo 4, sube acá y mira. Juan empieza a mirar a uno que está sentado en el trono, empieza a mirar unos ancianos que están sentados en 24 tronos, empieza a ver allí unos seres vivientes, empieza a ver allí un rollo, empieza a ver allí un poco de cosas y se le va a ir mostrando paulatinamente a Juan todas las cosas que han de suceder después de estas, es decir, después de que el Señor escribe algunas cartas a las iglesias de Asia Menor. Bien, la semana pasada vimos una orilla del capítulo 5
Y hoy vamos a mirar otra orilla del capítulo 5, es decir, el mismo Apocalipsis, pero desde otra orilla, donde nos va a indicar el Espíritu Santo otras verdades que están allí que son muy importantes resaltar. Así que quiero animarlo para que conmigo leamos el capítulo 5 del el libro de Apocalipsis. Capítulo 5. En esta versión que yo tengo es Reina Valera, y en esta versión hay un título que dice El rollo y el cordero, y dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es el mismo capítulo 5 que hemos estado muy juiciosamente estudiando, que estudiamos la semana pasada. En el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones. Si un día, cuando Dios determine, vamos finalmente a ir al cielo, que es nuestra esperanza como iglesia, por ser hijos de Dios, por haber nacido del Espíritu Santo, por haber nacido también dentro de la familia de Dios, por el nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual que ocurre cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque definitivamente es el único que puede limpiar, el único que puede perdonar, el único que puede justificar de pecado y que nos promete una eternidad con Él. Si vamos un día a ir al cielo, pues entonces deberíamos conocer algunos detalles de ese lugar. Es como cuando usted tal vez compró su vivienda. Usted fue antes y miró el apartamento modelo, le dijeron la casa modelo, le dijeron: mira, este tiene estas características, está ubicado en tal lugar,
consta de estos alcoba, sala, el garaje, y usted se lleva una idea de lo que va a ser su próxima vivienda o el lugar donde va a vivir. Pues hermanos, el Señor nos prometió que íbamos a estar en el cielo con Él, que se fue a prepararnos una morada en el cielo, así que pues deberíamos conocer un poquito de ese lugar, para el lugar donde vamos, deberíamos interesarnos en ese lugar. Así que hemos visto que en el capítulo 4 y el capítulo 5, la iglesia redimida ya está en el cielo. Es decir, capítulo 4 y capítulo 5, esta adoración que se está dando allí no es aquí en la tierra, esta adoración es en el cielo. Es decir, el mismo Jesús dijo, orando al Padre, dijo, para que donde yo estoy, vosotros estéis, o también estéis. Era la oración que hacía Jesús al Padre y rogaba por eso. Eso está por allá en Juan 14:3. Así que la promesa es que vamos a estar con Él. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo 5. Es decir, como también lo vimos en el capítulo 4, una adoración celestial, hemos visto que el trono es el centro del capítulo 4. El capítulo 4, su tema es el trono que ve Juan allí. Pero en el capítulo 5, el león y el cordero, ambos que representan a Cristo, es el tema en el capítulo 5. Entonces repito eso, en el capítulo 4 el tema es el trono, en el capítulo 5 es el león y el cordero, y el libro que está allí, que tiene ese cordero en su mano derecha. Él es el cordero que está sobre el trono, es ese cordero que es soberano y salvador. Él es el que está a cargo de todos los eventos que siguen de aquí en adelante. O sea que a partir del capítulo 6, quien está a la batuta, por decirlo de alguna manera, de todos los eventos que se darán allá, no es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, tomando control de todas las situaciones que se van a ir dando. Pero usted y yo, en ese capítulo 4 y capítulo 5, nos encontraremos allí. Ya la iglesia redimida, la iglesia fiel y verdadera, la iglesia que ese pueblo de Dios que fue fiel hasta la muerte, ese pueblo de Dios que se mantuvo en santidad, ese pueblo de Dios que va a ser arrebatado, ese pueblo de Dios que espera la segunda venida del Señor, que espera venir a reinar con Él, a gobernar con Él, ese es pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que va a ser arrebatado, que estará allí en el capítulo 4, serán los partícipes de esa adoración que se darán allí, en cada evento, que cada movimiento, por decirlo de alguna manera, que va haciendo el cordero allí en el capítulo 5, allí en el trono, frente al trono allí, cada movimiento que va realizando, vamos a ver cómo la iglesia también va reaccionando al accionar del mismo Señor Jesús allí en ese lugar. Entonces, lo que dice Juan, es decir, la escena se desarrolla definitivamente es en el cielo. Y previo a estos eventos que se van a desarrollar allí, de la gran tribulación, que se desarrollarán en la tierra, pero que la iglesia ya está allá. Es decir, esos eventos que se van a desarrollar allí, cuando la iglesia esté allí, es apenas el preámbulo a lo que pasará a los que se quedaron aquí. Guárdanos, Señor, de quedarnos. Ahí es donde tenemos nosotros que perseverar en esta carrera que tenemos por delante, y nuestra oración debe ser eso. Señor, ayúdame para que mi fe no mengüe, ayúdame para que mi fe sea firme y sólida, porque el Señor dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Y dice, él mismo se responde, dice, porque muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán de la carrera de la fe, muchos van a terminar negando la fe, muchos no van a aguantar el voltaje, la presión de lo que está sucediendo en este mundo, y van a terminar vendiendo, negando sus principios cristianos, y van a terminar diciendo, esto no paga seguir en esto no vale la pena seguir siendo evangélico, ¿para qué tanta oradera? ¿Para qué tanto estudiar la Biblia? ¿Para qué tanto servir al Señor? ¿Para qué tanto vivir en santidad? Esto no vale la pena, y van a terminar negando al Señor. Tremendo eso. Por eso Pablo dijo por ahí en una de sus cartas, dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y él mismo lo dijo en una de sus cartas, dijo, yo aquí voy, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento donde está Jesús. Eso dice Pablo. Y ya cuando Pablo estaba sintiendo el filo allá de la espada del soldado romano en su cabeza, en su nuca, ahí esa espada filuda allí que estaba apuntándole para darle un tajo y quitarle la cabeza a Pablo, fue allí donde ya Pablo pudo decir, ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe, ahora me está esperando a mí la corona que el Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Es decir,
Hermanos, hasta el momento no se ha ganado nada. Hasta el momento no podemos cantar victoria. Yo estaba cuando presté mi servicio militar, allá nos tenían un dicho, que nos decían, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Entonces, ¿cuál debería ser la oración de la iglesia hoy? Que el Señor nos mantenga firmes, que nos ayude a perseverar en medio de tantas luchas y tantas situaciones que vienen y las que han de venir. Porque esto tenderá a ponerse más apretada la situación, las situaciones serán más difíciles y el pueblo de Dios necesita estar ahí porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Y orando allá en algún momento el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que lo que Juan dice allí es que él vio, dice, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué fue lo que vio? ¿Cuál es el testigo de todos estos sucesos que van a darse cumplimiento a partir del versículo o el capítulo 6? ¿Cuál es ese testigo? Pues es nada más y nada menos que Juan. A Juan fue quien se le invitó a subir y a que mirara todo lo que iba a suceder, las cosas que irían a suceder después de que el Señor escribiera a las iglesias. Así que Juan el apóstol, él es el que está viendo todos estos eventos. Con sus ojos físicos los está viendo allí. Estas escenas que intenta describirnos aquí a través del capítulo 6 en adelante, él es el primer testigo allí, es el testigo ocular de todo lo que está sucediendo allí. Esta visión de Juan guarda un paralelismo con la misma visión que tuvo el profeta Ezequiel y el cual describió esa visión de la misma manera. Mire cómo lo escribió Ezequiel. Él dice allí, tienen un paralelismo, la visión de Juan el evangelista en el capítulo 5 con la visión de Ezequiel. Ezequiel lo relata de la siguiente manera, dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas. Esa palabra endecha significa cantos fúnebres. Y lamentaciones y ayes. Eso está por allá en Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10. Es decir, aunque la traducción que tenemos, o la que tengo yo en este caso, Reina Valera 60, ella me traduce la palabra a libro. Ella me dice libro, no dice rollo. En realidad se trataba más bien de un rollo. No es un libro como los que nosotros conocemos en nuestro diario, o que tiene pasta, que tiene en un códice, no. Era más bien un rollo. Ezequiel mismo nos habla de un rollo, dice en el capítulo 2, dice, entonces miré y he aquí una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en rollo. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación aquí. En Reina Valera 60 dice que había un rollo de libro. Eso dice en Reina Valera 60. Pero ya aquí en Biblia de las Américas, que es otra versión, ya no dice un libro de rollo, sino dice había un libro en rollo. Entonces ya como que es un poquito más claro. Allá Reina Valera 60 dice y lo extendió. Lo extendió, dice Reina Valera. Y Biblia de las Américas nos dice él lo desenrolló. Entonces mire que es un poquito más clara la versión de Biblia de las Américas. Es decir, así que aquí lo que está viendo Juan es un rollo, realmente no es un libro con páginas, sino es un rollo. Aproximadamente se creía que eran unos 20 metros esos rollos, que tenían unos 20 codos que cuando se desarrollaban el rollo se salía, es decir, se desenrollaba, no era un librito sencillo, sino era un libro bastante, o un rollo bastante largo, extenso. Así que vamos a hacer un poquitico aquí una claridad. En el mundo antiguo, más o menos hasta el siglo segundo después de Cristo, o sea, siglo segundo después de Cristo, o el año 200 después de Cristo, hay algo aquí interesante, y es la forma en que se presentaba un escrito era un rollo. No era un formato de libro, sino era un rollo, ya lo dije, y tal como lo conocemos en la actualidad, no era así como lo conocemos ahora, no era un libro tal como lo conocemos, sino era un rollo. Más o menos eso funcionó por allá hasta el año segundo, hasta el siglo segundo, más o menos después de Cristo. Además, dice que este rollo estaba escrito por dentro
y por fuera. Nos habla de esa manera, que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Esto era típico en diversos tipos de contratos del mundo antiguo. Es decir, como los títulos de propiedad, actas matrimoniales, como acuerdos de arrendamiento, como préstamos, como testamentos, se enrollaban y se escribían por dentro, y si por dentro se le escribía, es decir, por dentro el rollo contenía los detalles del contrato, pero por fuera se escribía, o sea, por detrás se escribía un resumen del documento en caracteres o letras más grandes. Si me hago entender, eran como los títulos allí. Entonces dice que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Así que si esos rollos del Antiguo Testamento, de la Antigüedad, hasta el año segundo, más o menos después de Cristo, figuraban o se usaban para títulos de propiedad, para actas matrimoniales, para acuerdos de arrendamiento, para préstamos, para testamentos, para documentos importantes, entonces lo que vemos aquí de este rollo que está viendo Juan es que en este caso se trataba de un título de propiedad de Dios sobre toda la tierra. Voy a repetir eso. Aquí lo que está viendo Juan no es otra cosa más que un título de propiedad de toda la tierra, de título de propiedad de parte de Dios o propiedad de Dios de todo lo que le pertenece a él. Eso suena muy obvio, porque nosotros decimos, sí, Dios es el dueño del mundo y su plenitud, sí, pero es que ha habido un momento. Se trataba de un título de propiedad, por supuesto, la propiedad de Dios sobre toda la tierra. Es decir, este documento estaba además sellado con 7 sellos, nos dice acá, ¿sí? A ver, los romanos por lo general sellaban sus testamentos 7 veces. Y es decir, en los bordes de cada rollo le ponían un sello, para impedir que fueran abiertos por una persona no autorizada. Así que los títulos hebreos, por ejemplo, los títulos hebreos de propiedad requerían un mínimo de 3 testigos y 3 sellos diferentes. Eso en cuanto a los documentos hebreos. Y las transacciones más importantes requerían todavía más testigos y más sellos, porque eran muy importantes. El caso es que el contenido de este rollo es tan secreto, tan importante lo que está viendo Juan, que estaba sellado con 7 sellos. Es decir, no era cualquier libro, no era cualquier rollo. Se trata de un título de propiedad, y ya lo dijimos hace un momento, el título de propiedad de toda la tierra que le pertenece a Dios. Así, de eso se trata. Por ejemplo, varios pasajes nos lo explican. Por ejemplo, en Daniel 7. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora mire lo que dice Zacarías 5:1-3. De nuevo alcé mis ojos, y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos, ¿se acuerda que le dije? De 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Es decir, los rollos cuando se empiezan a desatar los sellos, allí en el capítulo, a partir del capítulo 6, ¿qué se está empezando a ver? Los juicios de Dios sobre esta tierra. Tremendo. Pero hay la garantía para usted y para mí, que somos pueblo de Dios, que ya no estaremos allí. Al contrario, vamos a estar mirando cómo el Cordero, cómo aquel hombre, cómo aquel que es el único digno de abrir los sellos, lo desata uno a uno. Y estaremos presenciando eso, mi amado. Tremendo lo que nos espera. Mirar, ser testigos. Y esto, pues yo no sé, si nosotros pudiéramos allá razonar, no sé cómo será, la verdad no se lo puedo explicar. Pero si uno pudiera pensar, por ejemplo, mientras están desatando mientras el Señor va quitando cada sello, y va uno pensando, por ejemplo, en la familia que se quedó, ¿ya? En el amigo que se quedó,
en aquel que tuvimos la oportunidad de predicarle y no le predicamos, el Señor desatando los sellos para lanzar los juicios sobre esta tierra, sobre los que fueron renuentes a la palabra de Dios, los que no quisieron creer en Cristo, los que se burlaron del Evangelio, los que lo rechazaron, los que dijeron, va, eso es pura carreta. Hermanos, cuando se empiecen a desatar los sellos, el tremendo problema para nosotros es que vamos a ser testigos de primera mano. Por eso digo, y si pudiéramos pensar, ¿qué iríamos a decir? Uy, lo que le espera a mi mamita. Uy, lo que le espera a mi hermano. Uy, lo que le espera a mi tío. Uy, lo que le espera a mi hijo. Uy, lo que le espera a mi sobrino. Uy, lo que le espera a mi familiar que no quiso creer en Cristo. Será cosa tremenda. Será cosa tremenda. Muy bien por nosotros que tenemos la esperanza de que nos vamos. Pero ¿qué de los que se quedan? Esta mañana compartía con los hermanos que, hermanos, no alcanzamos al 30% de seres humanos cristianos. De tantos millones de personas, de habitantes de la tierra, si al caso por ahí el 30 por mucho son evangélicos, son cristianos. Y el resto, si Cristo viniera hoy, hermano, créame, el cielo va a quedar prácticamente desocupado. Y al que se quede aquí, le espera la gran tribulación, le espera, que esperan esos juicios que van a ser desatados uno a uno allí, uno a uno allí. Es decir, tremendo es. Tremendo lo que irá a suceder cuando estemos allí y nosotros presenciales allí y tal vez pensando en los que se quedaron. Por eso, hermano, la oportunidad es ahora. Ya no hay tiempo que perder, ya no hay tiempo que perder. O es ahora o es ahora, o es ahora o nunca. El que piensa, pierde. Posiblemente aquí lo que se está entregando al Señor Jesucristo es el título de propiedad de este mundo, de esta tierra, en la cual usted y yo vivimos. Él la creó, Él la redimió y le pertenece a Él. Así pues, el libro o el rollo parece contener la historia del hombre perdiendo su señorío allá en el huerto del Edén. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos, este libro debería tratar, si se le diera un título, se le podría dar el título La historia de la redención a ese rollo de libro? Y parece ser que contiene la historia precisamente del hombre perdiendo su señorío sobre la creación que le dio el Señor allá en Génesis, donde le dijo, y el Señor le dio señorío sobre toda la tierra a Adán. Pero parece que en este rollo se está contando la historia de ese hombre que perdió el señorío sobre todo lo que Dios le había entregado, pero también se está contando la historia, o se va a contar la recuperación de dicha autoridad por otro hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo, el Cordero inmolado, es el único digno de desatar el sello. No me quiero adelantar allá. Así que el libro o el rollo podría haber, como dije hace un momento, haber sido titulado así, el libro de la redención, ya que contiene precisamente esa historia. La historia de la redención desde el momento de Cristo hasta el final, es decir, hasta la consumación plena de la redención, pero no solamente del hombre, no solo en relación con el hombre, sino también con todo el mundo. Mire que Satanás había usurpado lo que Dios había dado originalmente a ese primer hombre, en Adán. ¿Qué le dio? Dice Génesis 3:17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y Cristo el Redentor viene ahora y recupera eso que Adán había perdido. El Señor le había dicho, por tu causa ahora la tierra será maldita. Ahora, este rollo de libro nos va a contar la historia ahora de Cristo redimiendo, que recupera para el hombre y la tierra lo que estaba bajo maldición. Dice por allá en Hebreos 2, capítulo 2, 5 al 9, dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que en este rollo se va a contar
no solamente la historia del hombre caído, del hombre que ha perdido su señorío, sino también la recuperación de Cristo para el hombre de nuevo. Es decir, en otras palabras más sencillas, allí Cristo está dispuesto a poner de nuevo las cosas en orden. Miren lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis. El versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bueno, la primera expresión que nos está diciendo acá es que Juan vio un ángel fuerte. Fuerte, dice así: vi a un ángel fuerte. Esa expresión fuerte está queriendo decir que ni aún los ángeles pudieron desatar ese sello, por más fuerte que fuera. ¿Quién tiene el derecho y el título de propiedad entonces sobre este mundo? Podría ser la pregunta, hagámonos preguntas. ¿Quién tiene el derecho y el título de propiedad sobre este mundo? ¿Quién puede gobernarlo? ¿Quién puede establecer justicia y equidad? ¿Piensa de pronto usted que los partidos políticos, el sistema financiero mundial, la banca, entidades como las Naciones Unidas tal vez lo puedan hacer? O a lo largo de la historia del ser, o mejor vemos que a lo largo de la historia del ser humano, el ser humano ha sido incapaz, o a lo largo de la historia, el ser humano ha sido incapaz de resolver sus propios problemas. A lo largo de la historia no ha habido quien resuelva los problemas del hombre. Y la palabra de Dios afirma continuamente o contundentemente que el hombre por sí mismo es incapaz. Es incapaz de encontrar soluciones duraderas a los complejos problemas que le toca vivir en este planeta. Nadie ha podido, jamás. El apóstol Juan, por ejemplo, vio que el que formuló esta pregunta era un ángel fuerte. ¿Quién podrá? Un ángel fuerte, dice en el versículo 2. El ángel es fuerte, dice: vi un ángel fuerte. Y él es el que hace la pregunta: ¿quién podrá desatar este sello? Es decir, era un ángel poderoso, con una potente voz, porque dice que había una potente voz. Miremoslo bien en detalle. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y la pregunta era: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Era la pregunta que hacía este ángel. Era la pregunta que hacía este ángel fuerte y poderoso. Así que esto nos habla del poder que es necesario para hacer efectivo este nuevo pacto. Ni siquiera el ángel tuvo la capacidad de decir: yo lo voy a desatar. Él me hizo la pregunta: ¿quién? ¿Quién lo hará? Miremos lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: y ninguno, dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de estos 3 mismos elementos en Filipenses capítulo 2? Donde al Señor se le da señorío sobre todas las cosas después de su humillación, y se le dice que se le dio un nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora lo que está diciendo aquí este versículo es que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiese desatar ese sello. Así que ningún ser humano, ninguno del linaje de Adán tenía el derecho, no podía, estar incapacitado para abrir el libro y tomar el poder sobre esta tierra. Ningún adánico, ningún descendiente de Adán lo podría hacer. Adán perdió el dominio a través del pecado, cuando tomó la decisión errónea de adorarse a sí mismo y quitar la adoración a Dios. Ahora Moisés, miremos a ver Moisés, al que se le dio la ley, también él mismo la ley que se le dio, él mismo la quebrantó. David, por ejemplo, David y su linaje también fracasaron. No hay nadie de Adán cumplirá con los requisitos, nadie. Tampoco no hay nadie, ninguna personalidad en la actualidad. ¿Cuál es la esperanza entonces para el futuro? Podríamos decir acá. ¿Cuál será la esperanza? ¿No habrá nadie que pueda resolver este problema? Los políticos nos prometen
paz en nuestra época. Es más, ni siquiera la iglesia está en la capacidad de resolvernos los problemas. Los organismos religiosos a veces creen que pueden arreglar el asunto de este mundo. Y algo que nosotros entendemos es que no estamos puestos aquí para arreglar el mundo. Estamos puestos en esta tierra es para testificar de Cristo y darle la oportunidad al pecador de llevarlo a Cristo. Esa es la función de la iglesia, no hay otra. La función de la iglesia en el mundo no es arreglar el mundo. No, eso es hacerlo al Señor. ¿Sí me hago entender? La función de la iglesia es darle la oportunidad al pecador de que conozca a Cristo. No hay otra función. Así que a veces nos metemos en camisas de 11 varas porque queremos arreglarle la vida a todo el mundo y a veces la misma vida nuestra está en desorden. Entonces es como complejo. Satanás está trabajando para conseguirlo también, para conseguir los derechos de este mundo. No acepta su derrota, pero no podrá conseguirlo tampoco. ¿Quién entonces, volvemos a la pregunta, quién entonces puede abrir el libro con plenos derechos y ser el soberano de la tierra? Mire lo que dice el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 5. Dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El apóstol Juan estaba allí realmente muy, pero muy afligido. Este hombre tenía una verdadera pasión por las cosas del Señor. Sentía una devoción santa por su Señor. Tremendo, ¿no? No por algo, no por casualidad ni por de buena fue que se le dio el libro de la revelación. No fue por casualidad que dijeron, ven, sube acá para mostrarle todos los eventos que vendrán. Era un hombre celoso de Dios, un hombre de Dios, un hombre apasionado por el Señor, un hombre que tenía una curiosidad por todo lo que estaba ocurriendo, tenía deseo de conocer todo lo que estaba pasando, estaba dispuesto a mirar inclusive y oír todo lo que Jesucristo quería que viera y oyera. Juan ahora aquí se encuentra participando de este drama, está llorando. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos y lloraba? No dijo y lloré, en ese participio de un tiempo presente que significa un gerundio, es decir, con una continuidad, una acción continua. No dice lloré en pasado, sino está diciendo sencillamente en un tiempo continuo presente, un gerundio en el griego, está diciendo lloraba yo mucho, es decir, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque no había quien abriera el libro, desatara los sellos, no lo había y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar, es decir, lloraba sin cesar. Hasta que vino un anciano y le dice, ya no llores más. Ahorita miramos eso. Es decir, Juan se encuentra allí en una situación de verdad difícil, porque no encuentra quién está allí, quién pueda abrir el sello. Y esto a Juan le llena de preocupación, le llena de tristeza tal vez, porque él podría hacerse la pregunta. La pregunta sería, ¿continuaría la tierra en el pecado y la tristeza? ¿No habría esperanza? ¿No habría ningún futuro para esta tierra y sus habitantes? ¿No hay alguien competente que pueda ser capaz de gobernar la tierra? Hoy por hoy vemos eso. ¿A dónde vamos? No hay nadie. ¿Quién? Todos fallamos. Todos los seres humanos fallamos. Todos defraudamos. No hay en quién confiar. No hay a quién recurrir. Todos nos equivocamos. Y si es lo que está viendo Juan allí, no hay nadie digno. No hay ningún ser humano ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay ninguno, decía Juan, no hay ninguno. La tierra está prácticamente, podría decir Juan, está sin esperanza. La tierra está prácticamente sumida al caos, a la destrucción total. Recuerden cuando el Señor está frente a la tumba de Lázaro. El Señor frente a la tumba de Lázaro, dice la Escritura que Él lloró. Pero no lloró porque se hubiera muerto Lázaro. Él no estaba triste por Lázaro. No estaba muerto porque finalmente lo iba a resucitar. No estaba triste por eso porque finalmente lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró el Señor? ¿Saben por qué lloró?
Marta le había dicho al Señor: Señor, lleva 4 días de muerto y huele a feo, huele a maicitos, huele a feo, huele a podrido. ¿Sabe qué es lo que produce ese dolor y ese llanto en el Señor Jesús? De ver cómo el pecado había degradado tanto al ser humano. A ese ser humano que el Señor le puso su imagen, que le impartió su semejanza. Ver cómo la mala decisión del ser humano lo había llevado a una condición tan putrefacta como se encontraba Lázaro después de 4 días de muerto. Eso es lo que produce el llanto del Señor. Eso es lo que hace que el Señor llore. Llora por la condición de los seres humanos, diciendo definitivamente el pecado. ¿Qué alcance ha tenido el pecado sobre los seres humanos? Y podríamos decir que Juan es prácticamente lo que está mirando allí. Juan está viendo que para la tierra vienen unos juicios tremendos de parte de Dios y no hay quien desate esos benditos sellos, no hay quien abra ese libro, y Juan está allí llorando, dice: esta tierra quedó sin esperanza, esta tierra no tiene cabida, no tiene salida, está en caos, está en problema. ¿Y quién? Y es lo que produce ese llanto de preocupación por esta humanidad en el apóstol Juan. ¿Será que la iglesia de hoy llora con los que lloran? ¿O todavía estamos nosotros pensando en el yo-yo? Yo ya me voy para el cielo, de mal a los demás. ¿Será que la iglesia de hoy está llorando por el pecador? ¿Será que nos unimos al llanto de Juan y miramos en la condición que está este mundo y podemos decir: Dios, ¿quién podrá ser digno de venir y rescatar esta humanidad? Es lo que está Juan. Juan está ante una escena dramática. Juan está allí donde está viendo el futuro que le espera a esta humanidad. Yo no sé, pero si esto no sacude a la iglesia, yo no sé qué estaríamos pensando nosotros hoy, o a qué estamos jugando realmente, porque si no nos interesa este mundo que se está perdiendo, que se desborona poco a poco, que cada día la condición humana se degrada, que va perdiendo su dignidad. Hoy en día ya lo mandan a salir uno a la calle con la boca tapada, con una cachucha aquí, con un overol que le queda grande y uno parece un tonto con eso. Y así lo mandan para la calle. ¿Cómo se ha degradado aún la dignidad del ser humano? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Oramos por aquellos o dejamos que se sigan perdiendo? ¿Predicamos o seguimos pensando en nosotros mismos? Es lo que Juan ve. Mire lo que ve el apóstol Pablo. Pablo lo dijo en otras palabras. Mire lo que dice Pablo por allá en una de sus cartas, en el libro de Romanos, capítulo 8, Pablo dice lo siguiente acerca de toda esta creación. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice Pablo, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en espíritu fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No hay nadie capacitado para abrir este libro y que pueda hacerse cargo de esta tierra en la cual nos encontramos usted y yo. Juan llora desconsoladamente allí, repito eso, por este motivo. Juan no tenía la respuesta, pero vamos a ver a alguien que sí, con plenos derechos de abrir el libro y de desatar los sellos. Mira lo que dice el versículo 5. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Por eso dije al comienzo, hace unos mesecitos atrás, cuando comenzamos estos estudios, que este libro no trae miedo. Miedo para el pecador, pero para usted, que es cristiano, que ha creído en Cristo,
Es el libro más esperanzador. Mire lo que dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué tremendo pañuelo que se le pasó a Juan allí. Qué tremendo es. Qué palabras tan esperanzadoras. Observemos que uno de los 24 ancianos, dice, que rodean el trono, le habló a Juan. Uno de esos 24 ancianos, los ancianos aquí, esos 24 ancianos, recuerden, poseen una iluminación especial, espiritual, lo que la identifica con la iglesia redimida de Cristo allá en el cielo. Es la representación de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo inclusive nos dijo, o le dijo a los apóstoles allí, por allá en Juan 15:15. Juan rescató eso que dijo el Señor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan relata eso. Juan relata que los 24 ancianos que tienen una sabiduría especial, una revelación o una iluminación especial allí en el reino de los cielos, es representativa de la iglesia. Y uno de esos ancianos es quien se acerca a Juan y lo consuela. Uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores. Y si le he revelado a uno de esos ancianos que representa a la iglesia redimida, les he revelado lo siguiente, les he iluminado lo siguiente. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ah? El Señor Jesucristo es el único que tiene el derecho y el título de propiedad sobre la tierra. Es el único. Él no solo lo ha redimido a usted, no solamente me ha redimido a mí por su sacrificio, sino que Él también redimió con este acto toda la tierra, toda la creación. Toda la creación será redimida a través de la obra sacrificial del Cordero inmolado. Se le llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Qué significará eso? Este título de el león de la tribu de Judá le identifica con la tribu de Judá precisamente. Recordemos los hijos de Jacob. El anciano Jacob, antes de morir, llamó a sus hijos para impartirles bendición. Y cuando llegó allá donde Judá, cuando le tocaba, le correspondía la bendición a Judá, él le dijo a Judá, en Génesis 49, versículo 9 y 10, le dijo, cachorro de león, le dijo a Judá, a uno de los hijos de Jacob, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silosh, y a él se congregarán los pueblos. Al Señor se le está diciendo aquí, se le está dando prácticamente el cumplimiento de la bendición que Jacob imparte sobre su hijo Judá. El león de la tribu de Judá, cachorro pequeño. Pero a Jesucristo también se le conoce aquí como la raíz de David. Eso tiene que ver con la promesa que Dios le hace a David por allá en 2 de Samuel capítulo 7. Voy a recapitular algunos versículos de ese capítulo 7 donde dice de 2 de Samuel: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa.
Verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, agárrese bien porque aquí viene la promesa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para cuándo lo afirmará? Para siempre. Para siempre. Entonces por eso a Jesús se le conoce como el Cordero, pero también se le conoce como el León de la tribu de Judá, pero también se le conoce acá, en este caso, como como la raíz de David. En Jesús se están cumpliendo estas dos promesas. Así que este gran capítulo 7 de Segunda de Samuel habla precisamente de eso, del pacto que Dios hace con David. Dios dice que Él levantará después de David a uno de su linaje, Jesucristo, que éste gobernaría sobre su pueblo, no solamente sobre su pueblo como en el caso de Salomón, sino que sobre toda la tierra. También se le dice que es el Señor Jesucristo en quien se cumple esa promesa. Él es el que tiene el derecho a gobernarla, Él es el que tiene derecho a reclamarla. Él es el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el futuro de este mundo. Todo se está cumpliendo en Jesús. Todo se está cumpliendo en Él. Todas estas profecías también serán cumplidas, serán cumplidas en su segunda venida. Cuando Él venga a este planeta y agárrese de la silla, vendrá a establecer su reino una vez y para siempre, sobre todos los reinos de esta tierra. Tremendo eso. Dice el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Anteriormente estábamos hablando del león de la tribu de Judá como uno de los títulos del Señor. Ahora Juan nos empieza a hablar de un cordero. Ya no es el león de la tribu de Judá, ahora nos está hablando de un cordero. La palabra cordero aquí se encuentra en diminutivo, es decir, literalmente está queriendo decir corderito. Corderito. ¿Un corderito qué era? Pues un corderito era un animal, es decir, que se dejaba llevar al matadero, que se dejaba, no ponía resistencia, no se oponía, es mansito y se dejaba hacer lo que le quisieran hacer. Y de eso se agarra por allá Isaías, inclusive por allá en el capítulo 53, y mire lo que dice Isaías acerca de eso. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que, miren esto, el mismo Isaías hace referencia a eso, a ese símil de los corderos, con la actitud de Jesús: un cordero limpio, un cordero sin mancha, un cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, como dice por allá Pedro, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Ojalá aprendamos eso de las pisadas del Señor. Él fue el Cordero de Dios, dijo Juan. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan por allá en 1:29. Y no dijo: Él es el Cordero de Dios que tapa el pecado del mundo. No dijo que lo quita el pecado del mundo. Los sacrificios que hacían antiguamente los hebreos tapaban el pecado. Era ahí el del gato que tapa, pero no más. Al año tenían que volver a ofrecer sacrificios, pero Cristo fue a quitarlo. ¿Cómo sí? Aquí la pregunta es: ¿cómo sí que inmolado? ¿Cómo sí que cordero inmolado? Inmolado indica que la muerte de Cristo, óigame bien, voy a repetir el texto que acabé de leer. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie. Óigame esto, agárrese duro ahí, retíñalo en su Biblia. Estaba en pie un cordero como inmolado.
Hay que explicar eso. En pie un cordero como inmolado. ¿Qué significa? Que la muerte de Cristo fue una muerte. Ese cordero inmolado significa que la muerte fue violenta. Pero cuando dice que estaba en pie, no está haciendo referencia a la muerte de Cristo, sino está haciendo referencia a su resurrección. Aleluya. Dice el versículo 6, estaba en pie. Y dice en símil, estaba en pie un cordero como inmolado. Tremendo. Tremendo eso. Un cordero inmolado es el que toma las riendas de toda la autoridad de este mundo. Qué tremendo eso. Un cordero, y dice como inmolado. Así que el hecho de estar en pie no significa que estaba muerto. No significa que estaba muerto. La muerte de Jesús fue violenta. Eso significa inmolado. Pero el hecho de estar en pie está hablando de su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos aquí perdiendo el tiempo en esta hora. Qué tremendo eso, gloria a Dios. Así que Él ya no está sentado a la diestra de Dios. Ya ese cordero inmolado no está sentado a la diestra de Dios, dice que está en pie. Él ya se ha puesto en movimiento. Ay, Dios. Se está dirigiendo a su posición de tomar el libro, de tomar el poder. Se está acercando a esta tierra, hermano querido, viene tal vez en camino y el juicio de la tribulación está por azotar esta tierra, mi hermano. ¿Qué nos espera? ¿Vamos a seguir inertes, pasivos, indiferentes ante tantas situaciones? ¿Vamos a seguir siendo egocéntricos, egoístas, pensando en nosotros mismos? Juan vio que Jesucristo estaba en medio del trono. Esto indica que el que estaba delante del trono estaba preparado, se estaba preparando para actuar como juez justo. Es decir, cuando el Señor empiece a abrir los sellos en el capítulo 6, empieza a impartir. Ahora nos habla de 7 cuernos. Esos 7 cuernos son recuerde que el 7 es número perfecto, número de perfección o completo en la Biblia, especialmente aquí en Apocalipsis. Entonces el número 7, aquí dice que habla de 7 cuernos y quiere decir que los 7 cuernos o los cuernos significaban poder, hablan de poder, pero cuando habla de 7 está hablando del poder completo. ¿Se acuerdan que el Señor es el Todopoderoso? Miren lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que entonces así, Jesús es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahora nos habla de 7 ojos. ¿Qué indican esos 7 ojos? Dice que estaban sobre toda la tierra. Es decir, los 7 ojos son la plenitud del Espíritu Santo, son la plenitud del Espíritu de sabiduría y de conocimiento. Así que el Señor no solamente es omnipotente, sino que el Señor ahora es omnipresente. La palabra omni, no omni con V de objeto volador no identificado, no, es omni con M, omni, que significa en el griego todo. Todo. Entonces cuando habla de omnipotente, está hablando que Él es todopoderoso. Cuando habla de omnisciente, está hablando que Él es el que lo sabe todo, conoce todos los juicios sobre esta tierra, no escapará detalle sobre lo que Él impartirá. Nada se quedará sin juicio, nada se quedará sin ser juzgado delante de Dios. Tremendo eso, tremendo eso. Así que se habla también, aquí ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, de que el Señor Jesucristo es el león y el cordero. El león de la tribu de Judá, pero también se habla del cordero. El carácter del león está relacionado con su segunda venida. El carácter del cordero está relacionado con su primera venida. Si quiere apunte. El carácter del león está relacionado con la segunda venida. El carácter del cordero está relacionado con la primera venida. El león simboliza su majestad. El cordero simboliza
su mansedumbre. Voy a repetir eso. El león simboliza su majestad, el cordero simboliza su mansedumbre. Como león, Él es soberano. Como cordero, Él es salvador. Otra vez lo repito. Como león, Él es soberano. Como león es juez. Perdón, como león es soberano. Como cordero es salvador. Como león es juez. Pero como cordero, Él es el juzgado. Recuerda que Él se echó nuestros pecados y Él fue el que se le declaró culpable, mientras a ti y a mí se nos declaraba justos. El león representa el gobierno de Dios y el cordero representa la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis amados. Que el Señor nos ayude a reflexionar, a aprovechar cada oportunidad de poder predicar, de poder orar por alguien, de poderle compartir a alguien, de poderle hablar de estas cosas a alguien. Hoy ya no se predica de esto. Hay que hablarlo, hay que predicarlo, hay que exponerlo. Hay que hablar del pecado, hay que hablar de la santidad. Hay que hablar de esas cosas que le atañe a la iglesia saber y conocer. Que Dios nos ayude. Amado Padre, te damos gracias. Hoy bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria por este tiempo, por tu palabra. Hemos aprendido una vez más, Señor, que lo que está allí en la Biblia, Señor, como a veces lo vemos como figuras, como similes, como, Señor, Dios de la gloria, palabras que a veces no entendemos. Gracias por lo que nos ayudas a entender. Gracias porque, Señor, Dios de la gloria, tu palabra, Señor, nos trae esperanza. Y es verdad, bendito Señor, Dios de la gloria, que tú vendrás de nuevo. Ya vendrás a impartir, Señor de la gloria. Ya no vendrás a salvar, ahora vendrás como juez. La primera vez que viniste, te pusieron una corona de espinas. La segunda vez, Señor Dios de la gloria, vendrás con una corona de gloria. La primera vez, bendito Señor, entraste a Jerusalén en un pollino de asna. La segunda vez, dice capítulo 19 de Apocalipsis, vendrá montado en un caballo blanco. Señor Dios de la gloria, en un caballo de guerra. Vendrá, Señor Dios de la gloria, a impartir justicia sobre esta humanidad. Por eso, Señor, oramos por nuestros hermanos en el mundo, el pueblo de Dios, que nos ayudes a estar preparados cada vez más. Guárdanos, Señor, que nuestra fe no mengüe. Así como lo pediste por Pedro. Tú le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y voy a orar por ti para que no te zarandee. No, eso no dijo el Señor. Dijo, voy a orar por ti para que tu fe no mengüe. Señor, hoy oramos unos por otros para que nuestra fe no mengüe. Señor, sí es cierto que hay muchas necesidades aquí temporales. Sí es cierto que hay muchas necesidades aquí en la temporalidad. Claro que sí, por supuesto. Financieras, de salud, económicas, emocionales. Pero, Señor, eso definitivamente pasa a un segundo plano. Porque la necesidad más importante para la iglesia hoy es que nuestra fe no mengüe. Que el día que tú vengas, Padre Santo, podamos estar contigo, bendito Señor. Que, Señor Dios de la gloria, que cuando estemos allí con Juan, lo que Juan vio, cuando empiecen a desatarse los sellos, bendito Señor. Si tenemos allí, porque como vamos a ser transformados, no lo sé, si tendremos recuerdo, no sé, por ejemplo, si recordaremos. Señor, que cuando estemos allí, tal vez, bendito Señor, mirando cómo se desata cada sello, bendito Señor, Dios de la gloria, no tengamos que pensar en ese familiar que no le predicamos. No tengamos que pensar en ese por el que no oramos. No tengamos que pensar en aquel porque omitimos, Señor, predicarle la palabra, por haberle llamado las cosas por su nombre. Yo sé, Señor, que muchos se enojan porque a veces predicamos un poquito fuerte. Pero, Señor Dios de la gloria, prefiero que la gente se vaya para el cielo, Señor, haciendo mala cara, y no que se vayan para el infierno entretenidos y arrullados, Padre amado. Bendito Señor. Este tiempo, Señor, es para llamar las cosas con su nombre. Ya no hay tiempo de jugar al evangélico. Es tiempo de tomarte en serio, bendito Señor. Porque tú sí has tomado en serio esta humanidad y lo que has determinado en tu palabra se cumplirá o se cumplirá. Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes, bendito Señor, a no seguir jugando al evangélico, a no seguir jugando al cristiano. O somos o no somos.
Ayúdanos a no ser, que no pase lo de la iglesia de Señor, de la Odisea, que representa la iglesia posmoderna, la iglesia apóstata, la iglesia tibia, y es la iglesia de este tiempo. Señor, ayúdanos. Que estos momentos, que estos eventos que están sucediendo en el mundo no nos enfríen en la fe. No nos enfríen, no nos aparten. Qué triste uno encontrarse hermanos en la calle y ya ni los saludan porque está prohibido. Señor Dios de la gloria, ¿qué pasa? Bueno, de todas maneras Jesús lo advirtió. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremendo. Ya hoy, Señor Dios de la gloria, las gentes nos miramos en las calles como armas de guerra. Ya los abrazos se convirtieron en armas de guerra. Los besos, los saludos se convirtieron en armas poderosas de muerte. Señor Dios de la gloria. Ya uno mira a la persona que está a su lado como una persona, como una amenaza. Me va a contaminar. Señor Dios de la gloria. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y lo que faltará por ver. Por eso, Señor, es tiempo para que la iglesia se sacuda. Para que la iglesia, Señor Dios de la gloria, se ponga seria. Y ponga, Señor Dios de la gloria, a cumplir, Señor, lo que tú has determinado, la función que nos has llamado a hacer mientras estemos en esta tierra, mientras tú vienes a sacarla, mientras vienes a impartir el caleo, el ecaleo, es decir, el ecaleo, nos vas a sacar fuera de este mundo, ecaleo, Señor, los que están llamados a estar fuera. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria. Gracias. Espero que esta palabra, Señor, haya, Señor, ministrado nuestros corazones, nuestras vidas, nos lleve a la reflexión, pero que no nos quedemos solamente en la reflexión, diciendo, hoy sí, oiga sí, tremendo, sino que, Señor, tomemos acciones, que nos volvamos, Señor Dios de la gloria, proactivos, que no esperemos a ver si alguien nos manda, Señor, que hagamos lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Te damos a ti la gloria en esta noche, Señor, te bendecimos y te glorificamos, y a ti te damos toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Que descansen, mis amados. Recuerden que mañana están las mujeres también en su cita a las 7 de la noche. Los sábados por la tarde también en parejas. El domingo a las 9 de la mañana, el acostumbrado culto virtual. Hermanos, así que los esperamos. Y todos los días, de lunes a sábado, 5:30 de la mañana, bajo la sombra del Omnipotente. Los lunes en la tarde, escuelita bíblica, y muy pronto vendrán otras actividades que más adelante las daremos a conocer. Mis amados, buenas noches, Dios me los bendiga, un abrazo para todos, que descansen. Bendiciones.